Buenos días, hoy yo les voy a presentar mi proyecto realizado en Scratch. Para los que no sepan, Scratch es una aplicación en la cual tú puedes realizar ciertas programaciones con diferentes finalidades. Mi finalidad para realizar esta programación fue resolver el efecto Doppler, el índice de refracción y la presión hidrostática. Primero voy a empezar explicándoles sobre el efecto Doppler. Bueno, su programación consta de esto. Al hacer clic, una vez que yo aplaste la imagen de efecto Doppler, va a empezar a resolver todo lo anteriormente programado, en lo cual me piden los diferentes datos de velocidad del observador, velocidad de la fuente y la frecuencia. Y esto es lo más importante. Lo más importante es la fórmula y la fórmula programada, para la cual se programa. Aquí hay la opción de operadores y están las diferentes operaciones utilizadas como más y por. Lo que yo utilicé fue división, que vendría a ser esta de aquí, multiplicación y suma y resta, son así. Y tú vas programándole poniendo las diferentes variables que necesitas, como por ejemplo estas son las variables que yo tengo. Entonces yo necesité que a 340 le sumara la variable de velocidad inicial. Entonces esto, yo escojo esta variable y le aumento. Scratch es una aplicación muy fácil de utilizar. Ya, entonces luego de esto procede a darme la respuesta, y para ser más claro les voy a dar un ejemplo. Entonces el ejemplo consiste en lo siguiente. Una persona se encuentra en la parada y se acerca una ambulancia a una velocidad de 20 metros sobre segundos, la misma que emite con su sirena un sonido de 300 Hz. ¿Cuál es la frecuencia que escucha la persona a acercarse la ambulancia? Entonces vamos a resolver. Para esto la programación va a ser lo siguiente. Aplasto a la imagen de efecto Doppler y va a empezar. Aquí me pide, ingresa el valor de la velocidad del observador. Como en el ejercicio nos decía, una persona que se encuentra en la parada, o sea, se encuentra inmóvil, su velocidad sería 0. Entonces yo ingreso el valor. Dice, la siguiente es, ingresa el valor de la velocidad de la fuente. La fuente era la ambulancia que venía con su sirena y venía a una velocidad de 20 metros sobre segundos, entonces ingreso 20. Y pongo siguiente y ya, ahí sigue. Ingresa el valor de la frecuencia. Entonces, recordamos que en el ejercicio nos decía que venía con una frecuencia de 300 hercios. Pongo 300 hercios y siguiente, y aquí me va a dar la respuesta, la cual es 318.75. Es la frecuencia que escucha la persona que estaba en la parada. Y siguiendo con nuestro proyecto, tenemos el índice de refracción, para lo cual nuestra programación es similar a la primera, pero lo que cambia son las fórmulas. Siempre lo que cambia son las fórmulas. En cambio, en este vamos a dar un ejemplo. Un rayo de luz incide sobre una superficie de cristal con un ángulo de incidencia de 60 grados y un ángulo de refracción de 34.75 grados. Encuentre la refracción final. Entonces seguimos. Hacemos clic en el objeto de índice de refracción y empieza la programación. El índice de refracción inicial es 1. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? En el ejercicio nos dio que el ángulo de incidencia es 60 grados. Ponemos 60. ¿Y cuál es el ángulo de refracción? El ángulo de refracción era 34.75. Y una vez puesto esto nos va a dar cuál es la refracción final. Y la refracción final ha sido 1.52. Como último punto tenemos la presión hidrostática. Como lo había mencionado en los dos anteriores, lo único que cambia son sus variables y su fórmula. Para entender mejor la presión hidrostática tengo el siguiente ejercicio, que es
Calcula la presión hidrostática en el fondo de un tanque de 90 centímetros de profundidad que está lleno de gasolina. La gasolina tiene la densidad de 680 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, para iniciar, damos clic en presión hidrostática. Y esperamos a que nos haga la primera pregunta, la cual es, ¿cuál es la densidad del líquido? La densidad del líquido es 680, lo digitamos y lo ponemos siguiente. ¿A qué altura se encuentra el nivel superior del líquido? Entonces en el ejercicio nos da 90 centímetros, pero esta programación no trabaja con centímetros, sino va a trabajar con metros. Entonces para esto nosotros transformamos los 90 centímetros en metros y nos quedaría 0.9 metros y digitamos 0.9 metros. Damos siguiente y nos queda 5997.60. Y por último, la programación tiene la opción de reset, que al aplastarlo se reinicia todo. Muchas gracias por su atención.